con el distanciamiento y bueno, la situación que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, bueno, le vamos a dar la palabra a la seño. Le pido a Andrea que, bueno, que nos cuente el proyecto que llevó adelante, a qué grado pertenece, qué áreas implicaron esta propuesta, cuáles fueron sus principales objetivos, que nos pueda comentar cómo fue armando esta experiencia, sobre todas estas decisiones desde la didáctica, ¿no? Desde las intervenciones didácticas que seguramente no estaban todas pensadas de antemano. Imagino que de a poco se fueron haciendo ajustes, que nos cuente, bueno, cómo se vivió este proyecto y que tuvo tan buenos resultados, ¿no? Y que hubo que pensarlo de otro modo. Así que bueno, Bueno, gracias. Gracias Iris por la presentación. Bueno, tengo el orgullo de ser estudiante de Iris, fui su alumna, así que la profe fue mi formadora, tuvo que ver con mi matriz de formación. Eh, bueno, Dicho esto y agradeciendo esta entrevista, les diré que seguimos en el desafío en realidad, ¿no? Porque el año pasado iniciamos este trayecto pedagógico nuevo, esta construcción de una nueva pedagogía desde la virtualidad y ahora estamos transitando el camino de la pedagogía del cuidado dentro de lo que tiene que ver con el regreso entre la presencialidad y la virtualidad. Así que qué desafío que tenemos estudiantes, alumnos y cómo está de interpelado nuestro sistema educativo a partir de esto que nos sucedió con la pandemia del COVID-19. Como ustedes saben, nuestra institución tiene 4 pilares, si se quiere, sobre los cuales debe trabajar. En primer lugar, tiene que ver con el planteamiento de situaciones problemáticas, la resolución de situaciones problemáticas, la oralidad, la lectura, la escritura, la construcción del oficio de estudiante y la comunicación, por supuesto, permanente entre escuela y familia, comunidad. Así que cuando nosotros nos dijo que el día 13 de marzo debíamos dejar nuestras aulas y debíamos replantear nuestra didáctica, nuestra forma de enseñanza, fue todo un desafío ver cómo íbamos a implementar estos grandes macro objetivos que teníamos en la institución, sabiendo que las manos nuestras, nuestros ojos, nuestros oídos iban a ser los padres de familia, porque nosotros íbamos a pasar a tercerizar la enseñanza, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, es decir, íbamos a tener que delegar nuestro habitual oficio para que pudieran participar más que nunca las familias. Así que las familias fueron nuestras grandes aliadas. Nosotros hemos logrado lo que hemos logrado gracias al gran equipo de trabajo que hemos hecho con las familias. Yo creo que fue el gran logro también del año pasado en algunos aspectos, ¿no? Siempre hablamos de familia, escuela, comunidad. Bueno, el año pasado fue una simbiosis entre la docente y los padres de familia. Yo les voy a comentar un poquito acerca de uno de los proyectos, porque trabajamos varios. Uno de los proyectos que trabajamos con mis compañeras de primer ciclo fue Pequeños Escritores en Casitas Literarias. Este proyecto tenía que ver con un macro y con una cuestión de contenido seleccionado sobre la lectura, la oralidad, la escritura, la reescritura. Para poder armar este proyecto de pequeños escritores en sus casitas literarias, había que hacer esto literalmente, transformar las casas de nuestros estudiantes en las bibliocasas, como le llamamos nosotros. También intervino la docente de tecnología, quien nos ayudó a hacer bibliotecas dentro de la casa, con cajoncitos de madera, con lo que tuviéramos,
para que los chicos tuvieran su rincón de lectura. Le pedimos colaboración también a docentes y escritoras de nuestra ciudad, como Marta Díaz, como Inés Muñoz. Participó también una docente ya jubilada, la señora de Argüello, quien también nos guió para poder hacer estos talleres literarios, y las familias, como les digo, que rápidamente acudieron a armar estos rincones literarios para que nuestros estudiantes pudieran ser alfabetizados en la lectura, en la escritura, en los borradores, en la reescritura, en la corrección, en trabajar el error. Los resultados son fantásticos. Después seguramente la profesora compartirá con ustedes la antología de segundo grado, que fue el que me tocó a mí el año pasado. Como les digo, fue un proyecto conjunto del primer ciclo, así que primer grado y tercer grado también tenían sus antologías. No trabajamos nunca en soledad. Un docente nunca, bajo cualquier circunstancia, puede trabajar en soledad. Siempre tiene que buscar al otro, tiene que buscar a su pareja pedagógica, tiene que buscar el trabajo en equipo, cooperativo y colaborativo, y máxime cuando los desafíos son tan grandes como los que teníamos el año pasado, de pasar de una presencialidad a una virtualidad exigida, y una virtualidad incompleta también, porque no todas las familias tenían el acceso a la conectividad. Así que allí también teníamos otro puente que tender, ¿no? Cómo llegar a las familias en una situación de pandemia desconocida, para enseñar, para aprender, para construir oficios de estudiante y de docente, y también para lograr la comunicación a través de una conectividad a veces imperfecta como la que tenemos. Así que ha sido un desafío grande, sigue siendo un desafío, como les digo, no terminó la cuestión de la enseñanza en estos tiempos. Mucho por aprender más que enseñar, ¿no? Los docentes estamos en una situación de aprendizaje constante. Bueno, la verdad que con lo que nos has dicho hasta ahora, a mí personalmente me pasa que me imagino muchísimo trabajo y mucho cambio. Pero te voy a ir preguntando y también le pido a mis alumnos que intervengan con preguntas, porque me gustaría hacerlo más transparente todavía esta experiencia, ¿no? Bien, veamos. Más, porque quizás vos que lo viviste, lo tenés como muy incorporado, pero a mí me surgen un montón De de duda. interrogantes de cómo, sobre todo la cuestión primero organizativa y después la cuestión más pedagógica, ¿no? Sí. Cuando ustedes tienen que estar en sus casas y pensar en una propuesta así a distancia. ¿Cuál fue la primera decisión que se tomó? ¿Armar un grupo de WhatsApp? Bueno, nosotros el 13 de marzo nos comunican que íbamos a entrar en cuarentena por aproximadamente 15 días, así que lo primero que activamos fue la creación de un grupo de WhatsApp, que era el medio que teníamos en común con las familias. Entonces creamos este grupo, empezamos a aprender cómo crear grupos de difusión también, en el sentido de que a veces teníamos grupos abiertos para el debate con las familias y otros donde simplemente se enviaba la información para evitar las confusiones. Recuerden que cuando nosotros nos vamos, así como los docentes teníamos todas las preguntas acerca de la cuestión didáctica, los padres también se las hacían de cómo iban a llevar adelante este proceso. Cuando uno toma decisiones, vuelvo a reiterar, nunca son en soledad, siempre son con equipos de trabajo.
Así que el primer ciclo de la Escuela Juan Bautista Alberdi optó primeramente por cuadernillos para facilitarle a los padres, a las familias, que los estudiantes pudieran tener la continuidad del trabajo, que no se cortara. Estos cuadernillos entonces seleccionaban parte de los contenidos que teníamos pensado trabajar, pensando que fueran posibles de llevar a cabo por todas las familias, sin que Bien. ninguna de ellas quedara con la sensación de ser excluida. Nosotros, recuerden que tenemos la alfabetización temprana en el primer ciclo, es decir, el primer ciclo comienza con el trabajo de la lectura, de la escritura, de las operaciones básicas, y no es un trabajo a veces fácil con la cuestión del material concreto, con el niño hay que estar, los padres tienen que desarrollar paciencia para poder estar con el niño, con el conteo, con la resolución de situaciones, con el dibujo de las letras. Así que teníamos que seleccionar contenidos dentro de una selección de contenidos. Por eso hicimos recortes. Ahora, Recortes. sí, te quería preguntar esto. Estos cuadernillos primeros, ¿los estructuró la escuela o son de los cuadernillos que vinieron por... No, no, nosotros los cuadernillos primeros fueron propios de nuestra institución porque los cuadernillos que envió gobierno vinieron posterior y no se podían aplicar directamente a nuestra realidad regional. Así que Bien. aún viniendo luego los cuadernillos del Ministerio de Nación, hubo que revisarlos, tenían algunos errores. Así que no los implementamos de manera pura cuando llegaron. Los leímos, vimos cuáles eran los contenidos posibles para nuestros grupos y recién allí seleccionamos. O bien nos servían de guía para poder nosotros ver hacia dónde quería la política educativa guiar el quehacer docente en situación de emergencia sanitaria. Pero de momento, cuando nos fuimos, los cuadernillos que hicimos eran propios de nuestra institución, eran narrativas propias. Bien, o sea que uno de los materiales que seguro vamos a necesitar para ir completando tu relato es algún ejemplar Exactamente. de esos cuadernillos. Exactamente. Estos cuadernillos todos tenían como una carátula Sí, con la introducción donde decía que eran de acompañamiento a las familias, que se iba a trabajar en forma conjunta y tenían también el lema de la escuela que tenía que ver con las trayectorias, con la historia institucional, con seguir haciendo historia en nuestra escuela y vaya que si la estábamos haciendo en esta primera etapa de pandemia. Así que tenían así como un mensaje, siempre en positivo el mensaje a las familias y a nuestros estudiantes y estaban también trabajando contenidos específicos en una primera etapa sobre la característica del coronavirus, tenían algunas improntas acerca de la enfermedad que estábamos comenzando a transitar para que los estudiantes tomaran conocimiento sobre todo de las medidas de bioseguridad, prevención, que las desconocíamos porque todo era nuevo, así que tenía parte el cuadernillo relacionado con el coronavirus. Y luego sí venían la selección de contenidos acorde, como les digo, a lo que era posible en ese momento o considerado posible de llevar a cabo por la familia. bien. En esta selección de contenidos que ustedes hacen, y el cuadernillo lo presenta, ¿no? Digamos que lo más potente del cuadernillo tenía que ver con las actividades que les proponían hacer a los niños. Claro, o sea, los cuadernillos venían secuenciados
para que los estudiantes por día pudieran organizar su tarea diaria, proponían un tema para ser desarrollado desde las áreas de lengua, de matemática. Las ciencias estaban interrelacionadas con tecnología. Muchos contenidos se comenzaron a relacionar también con las áreas especiales, con plástica, con música. Por eso les digo que no fue un trabajo en soledad, sino que nos reuníamos a través de los mensajes de WhatsApp. Recuerden que no podíamos juntarnos en ese momento los docentes ni ninguno, pues estábamos en la cuarentena estricta, y comenzamos a ver cuáles eran los contenidos posibles de desarrollarse por las distintas áreas. Por eso el proyecto que trabajamos de lectura, escritura, en formato taller también, reunía todas estas áreas, ¿no? Plástica, tecnología, música. Bien, o sea que de acuerdo a lo que la señora nos va relatando, ha sido sumamente importante para armar la propuesta, un trabajo en equipo, un generar acuerdo entre los distintos maestros en relación a los contenidos, empezar a hacer, digamos, una selección, una priorización de los contenidos y potenciar la relación y la integración. Y que eso seguramente estaría reflejado en el cuadernillo y en las actividades que debían completar la familia con los niños. Ahora me gustaría conocer... Otra cosa, Iris, que nosotros no queríamos perder era la cuestión de la dilatación de los tiempos escolares en los niños, porque recuerden que al ingresar la escuela a la casa, muchas casas se adaptaban a distintos horarios, según los horarios en que las familias, las mamás principalmente, estaban disponibles. Y lo que nosotros queríamos lograr era que no se perdiera el hábito de estudio, el hábito de estar trabajando en situación de aprendizaje similar al aula. Entonces, la propuesta también de los cuadernillos tenía que ver con esto, es decir, la clase iniciaba a la 1:15 y se iba acompañando a los estudiantes durante todo el horario de la tarde hasta las 17:15, porque no queríamos perder ese espacio escolar, no lo queríamos perder, el hábito de estudio de los niños. Bien. Eso fue otro desafío grande también, lograr que las familias siguieran destinando ese tiempo para el aprendizaje de los niños. Recuerden que tenían a veces en las familias varios niveles, había secundaria, primaria, todos en una mesa de cocina. Claro. Que es el lugar más habitual de una casa. Así que también eso tuvimos que trabajar para que se lograra medianamente ese horario, ese espacio de aprendizaje, ese espacio de escucha de los audios, de los videos. En eso quería preguntar, ¿no? Para hacernos una idea más real. Me parece importantísimo lo que dijiste de sostener el tema del horario, de una rutina, porque justamente una de las principales cuestiones que enseña la escuela es que el sujeto organice los tiempos y vaya incorporando, ¿no? El tema de la responsabilidad, el compromiso. Por eso en la escuela hay tiempos que están definidos, tiempos de recreación, tiempos de volver al trabajo. Bueno, un poco trasladar de la mejor manera posible eso en el contexto de la casa, que no habrá sido sencillo. No, ahora, claro, eso también fue un desafío grande, exactamente, Iris, porque los tiempos se comenzaron a dilatar, es decir, los entusiasmos comenzaron también a sufrir un desgaste porque no volvíamos. Recuerden que nosotros teníamos toda la expectativa de regreso, bueno, decíamos, bueno, en abril volvemos, en mayo volvemos, en junio volvemos,
y pasaban los tiempos. Entonces, el trabajo del docente tiene que ver también con ayudar a la construcción del oficio de estudiante, y en la construcción del oficio de estudiante está esto que estás marcando, Iris. Está el ponerse a trabajar, el generar el hábito, el tener un espacio de estudio, el respetar tiempos, normas. Por eso cuando nos conectábamos pedíamos encarecidamente que el estudiante tuviera su uniforme escolar y que lo identificara. Nosotras dábamos clase con el guardapolvo para que se viera como estoy ahora, ¿no es cierto?, con el guardapolvo, no perder los rasgos identitarios de nuestra institución escolar, que es otro desafío también, ¿no? Claro, claro. Cuando vos comentabas recién de que el tiempo este de 1:15 a 17:15, ¿no? De 13:15 a 17:15, que es el tiempo que los chicos están en la escuela, decir que ustedes estaban disponibles para acompañarlos. Concretamente, ¿en qué consistía ese acompañamiento, digamos? ¿Era alguna duda que la mamá planteaba? ¿Era comunicarse directamente con los chicos? Y, a, ¿Cómo y lo a, hacían? me, a medida, Iris, que iba transcurriendo el tiempo, los dispositivos comunicacionales también se iban ampliando, porque Bien. pasamos, por ejemplo, del grupo de WhatsApp, luego teníamos los audios, luego comenzamos a filmar videos cortos para que pudieran subirse y pudieran ser leídos por los teléfonos celulares. Recuerden que también teníamos una pesada carga de datos en los teléfonos, que no era fácil también para las familias, principalmente los que tenían varios niños. Habilitamos los emails para que también a través de ese medio fluyeran principalmente imágenes, fotos, videos, los drive institucionales que también los comenzamos a construir. Luego surgieron las reuniones por Meet, que era todo un acontecimiento. No les puedo explicar lo emocionante que fue esa primera reunión por Meet con los niños, volverlos a ver. Era traspasar pantallas, era traspasar emociones. Se vivieron todas las emociones en estos tiempos, todas, absolutamente todas. Y así nos íbamos. Ay, se fue el audio, Andrea. Porque la tecnología después pasa. ¿Me escuchan? Eh, en un momentito se te cortó. Sí, decime en qué parte, a ver. Quedamos en las emociones que desató la posibilidad de hacer la reunión virtual por Meet. Exactamente, porque era traspasar las pantallas, era reencontrarnos de nuevo, pero esta vez no con contactos personales, sino a través de una pantalla. Así que eso también fue un aprendizaje para nosotros los docentes, para los estudiantes, para las familias. El desafío tecnológico en un país que no acostumbra la tecnología No. como la tuvimos que trabajar después, ¿no? Como nuestra gran aliada. Bien. Todo esto que está relatando la seño Andrea, chicos, hablo a mis alumnos, forma parte de decisiones y del contexto en el que hubo que hacer prácticas docentes, bueno, totalmente diferente a lo que veníamos haciendo. Por lo tanto, todo esto tiene que ser considerado al momento de analizar las posibilidades de qué enseñar y cómo. Fíjense que en el relato de la Senio aparece fuertemente la necesidad de ayudar al niño a que de alguna manera sienta la escuela, ya sea poniéndose el guardapolvo, a través de las actividades, a través de la comunicación, por audio, por video y después las reuniones por mí. Acercar la escuela lo más posible a la casa.
Ahora, lo que me gustaría saber, Andrea, es que, bueno, uno siempre en la clase tiene ese momento donde puede de alguna manera constatar que se ha entendido, que ha comprendido, que lo ha podido resolver, que si tiene una duda se la preguntamos directamente, vemos sus rostros, sus caras, o el niño se levanta y le pregunta a la seño si está bien, todo eso que forma parte de la vida cotidiana de la escuela en la presencialidad y que con esta situación quedó interrumpida. A mí Sí. me gustaría saber, eh, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué fue lo más potente que encontraste vos para reemplazar todo eso y decir, bueno, yo voy a transmitir y voy a sentir realmente que estoy enseñando y que mi estudiante está entendiendo? ¿Cómo lograste eso? ¿Cómo lo gestionaste? Bueno, yo cuando planteé una reunión con las familias, con los padres de los chicos de segundo grado, les dije que este iba a ser el año del ejercicio de confianza. Es decir, teníamos que los docentes confiar en que íbamos a ser genuinos desde ambas partes al momento de ayudar a los niños a construir nuevos aprendizajes. Así que tuvimos que hacer compromisos de confianza, de decir, va a llegar la actividad que propone la seña, van a llegar los audios, los videos, pero las familias nos vamos a comprometer a que lo que llega va a ser realizado por los niños, las dudas van a ser planteadas por los niños de manera tal que realmente el aprendizaje fuera significativo. Así que en ese caso, lo que tuvimos que hacer fue un gran acuerdo entre docente y familia. Por eso ustedes si ven después los videos, van a ver la participación de los niños y daban cuenta de que realmente el trabajo era realizado por ellos y que no intervenía la familia más que como un nexo para ayudar a que llegara el cuadernillo, la tarea, la actividad, pero el protagonista tenía que seguir siendo el estudiante. La participación proactiva tenía que venir de parte de los niños. Así que era un deleite, a veces algunos grababan audios con sus lecturas, otros hacían videitos cortos mostrando cómo trabajaban, pero yo la verdad que siempre felicité a mi equipo de padres, a mis equipos familiares, del alto grado de compromiso que asumieron para que fuera un aprendizaje real, genuino, donde no se dijera tenemos dudas, como muchas veces se plantea, decir, ¿cómo sabemos si realmente lo hicieron ellos? Bueno, tenía que haber este grado alto de confianza de que la otra parte iba a hacer que el niño fuera el que trabajara, el que produjera, el que resolviera, y por eso también era posible trabajar el error. Nos divertíamos con los bloopers que ellos hacían también de cuando se equivocaban, y entonces eso nos permitía corregir, reescribir, volver a ver las estrategias de cada uno, pero nos llevaba su tiempo, bastante tiempo. Todo esto que les relato que parece que pasó muy rápido, no, fue un proceso, fue un proceso. Con lo que me estás diciendo, Andrea, nos estás compartiendo, pienso que estaba el docente y a la par en la casa sosteniendo un adulto, un papá, una mamá. Entonces esta función de la transmisión, ya sea que hubiera que aclarar algo, que explicar algo, fue de alguna manera compartida entre el docente y ese otro adulto. Porque me imagino el niño resolviendo, teniendo una duda, queriendo preguntar algo, entonces lo hacía con ese adulto. O
se generaba alguna pauta como para decir, bueno, después de que hayan recibido las actividades, lo que tienen que hacer, vamos a acordar un momento para saber si lo pudieron resolver, cómo lo hicieron y en ese caso tener la voz, el docente, para guiar y mediar con ese contenido, con ese conocimiento. Claro, exactamente. O sea, había momentos de cierre antes de las 17 horas, se comenzaban a hacer las puestas en común. Por supuesto que los niños iban, como te digo, mandando sus videitos, sus audios, las imágenes por fotografías, y de allí se iban realizando las devoluciones. A los niños les gustaba mucho también que se los identificara con su nombre. Eso es otra cosa que también se tuvo que trabajar. Por ejemplo, cuando alguno había tenido un éxito en la operación, se destacaba el nombre de ese niño, y los papás siempre decían, señor, ellos se ponen contentos cuando vos los nombras en los audios, por ejemplo, cómo había resuelto Máximo, cómo había resuelto Tomás. Entonces eso les permitía a ellos sentirse que seguían siendo parte del grado. No nos olvidemos que ellos se habían visto solamente una semana de manera presencial, así que era muy importante después irlos enlazando. Así que sí, teníamos puestas en común, teníamos las escuchas atentas para ver cómo había resuelto cada uno, se intercambiaban videitos, se intercambiaban audios para que se pudieran escuchar entre ellos cuando a veces no era posible hacer siempre las videollamadas por los costos. Se festejaban los cumpleaños, se celebraba todo lo que tenía que ver con lo cotidiano, como se hacía en la escuela cuando había los dientes, las caídas de los dientes, los hemos también relatado, han formado parte de nuestras narrativas escolares. Tratábamos de estar siempre conectados no solamente con la cuestión del aprendizaje formal, sino también con todo aquello que iba aconteciendo en lo cotidiano y que siempre estaba en un aula. Así que tratábamos de seguir recreando las conversaciones típicas de un aula, Bien, solamente que también participaba el adulto del otro lado para ir guiando. Sí, sí, eran nuestros grandes ejecutores. bien. Noto entonces que, como para ir recuperando, ¿no? De lo que nos estás contando, que se empezó a gestionar y a construir una nueva didáctica. Sí, Vos has nombrado un montón de decisiones de tipo didácticas que no estaban antes porque no eran necesarias, sino que empezaron a aparecer, a hacerse visibles para ustedes, los docentes, y en relación a eso fueron eh, como haciendo camino al andar, ¿no? Porque los tiempos no sí. estaban. Eh, yo ahora le voy a dar la palabra a los chicos para que le puedan preguntar a la senio lo que a ustedes les parezca pertinente, porque al menos yo siento que es un relato lleno, lleno, lleno de novedad. Sí, es Es un tal cual. relato lleno de Así innovación, es totalmente. innovación, porque es desde adentro hacia el exterior, es el in, ¿no? Sí, sí, tal cual. Veo que hay un montón de cosas eh, importantísimas que fueron necesarias decidir para sostener el aprendizaje de los chicos. Eh, Personalmente veo que la senio a Andrea es un montón lo que tuvo que hacer, ella y sus colegas, ¿no? Entonces quiero que los chicos sean más precisos en sus preguntas porque ellos saben que a partir de esta entrevista y de lo que vos nos compartas como textos y producciones que tengas, ellos van a tener que imaginar otra propuesta. Pero la tienen que imaginar
sobre la base de esa realidad educativa que tiene esa escuela. Por lo tanto, todos los detalles que la señora nos dio, del grupo de padres, de los niños, de todo lo que se fue incorporando, son el contexto en relación al cual ustedes deberían pensar qué alternativa proponer a los estudiantes. Así que bueno, le cedo la palabra a alguno de los estudiantes que quiera interrogar a la señora. Bueno, no, me pareció muy interesante todo lo que contó. Me gustaría saber cómo sorteaban si en los casos, o no tuvieron a lo mejor ningún caso, ¿no? Pero en el caso donde la familia no podía acompañar, nosotros los que estamos en el programa Puente, nos han tocado muchos niños con mamá y papá analfabetos que no podían de ninguna forma acompañar y bueno, ellos se desvincularon directamente el año pasado. Pero ¿cómo se daba en esos casos? ¿Cómo se pensaba la actividad para esos casos donde sabés que la familia no puede acompañar? Bueno, el primer ciclo tiene, si se quiere, una ventaja con respecto al segundo ciclo, que es mucho más complejo. El primer ciclo, primero, segundo y tercer grado, digamos que casi todas las familias han llegado al grado de formación de primaria. Entonces, a nosotros no nos costó demasiado este tema. Yo no tuve estudiantes desvinculados. Tuve, gracias a Dios, todos los estudiantes vinculados. Sí tuve distintos ritmos y tiempos de aprendizaje, pero todos estuvieron conectados conmigo, digamos, en cuanto a la propuesta. Lo que sí teníamos y seguimos teniendo es diversidad en todo lo que tuvo que ver con ritmos de aprendizaje. Tenemos niños, por ejemplo, que pudieron llegar a la numeración del 1000, pero tenemos otros estudiantes donde les resultaba más difícil poder resolver o poder contar o poder seriar, por ejemplo. Entonces llegaron hasta números quizás más bajos, pero eran logros que igual se consideraban importantes porque sabíamos que era difícil entrar a las familias, ¿no? Más que nada en aquellas familias también que tenían varios niveles de aprendizaje de sus hijos. Mucha paciencia, generar los espacios de escucha. Nosotros escuchábamos a las mamás no solamente como madres, sino como seres humanos en sí mismos que también les estaba costando sobrellevar una pesada carga, porque tenían que cargar con todo el sistema educativo de ellos en la casa, que es distinto cuando el niño está en situación de aula. Pero gracias a Dios no tuvimos nosotros problemas de desvinculación en el primer ciclo. En los temas que eran posibles de llevar a cabo, se pensaron, se seleccionaron, hubo recortes. Recuerden ustedes que nosotros tenemos la currícula, luego de allí hacemos una selección de contenidos y como dijo Iris al principio, luego vino una priorización de contenido, es decir, bueno, ¿cuáles son los que sí o sí no se negocian, como se dice, ¿no? Los no negociables que sí o sí se tenían que dar. En esos tuvimos un gran acompañamiento desde el personal docente hacia las familias para lograr que estén adquiridos. Y bueno, otros que tenían más grado de complejidad se fueron dejando para poder trabajarse este año en la presencialidad. Tenemos también, como les dije, grupos de estudiantes diversos. Los que lograron, por ejemplo, el manejo y la capacidad para desarrollar la letra cursiva. Tenemos los que quedaron con la letra de imprenta, que están en este proceso de adquisición, y así vamos.
y vamos diversificando. Están los que están trabajando con el cuaderno de caligrafía, están los que están trabajando con las bitácoras de borradores, de escritura y reescritura, y están aquellos que alcanzaron buen nivel de lectura, escritura, resolución de situaciones problemáticas, por supuesto, y que tuvieron relación con el caudal cultural de la familia. Sí, sí. Bien, estaba pensando que en el caso de este programa, justamente ha sido pensado para acompañar a escuelas donde hubo muchos casos de niños, bueno, desvinculados, que no ha sido el caso del grado donde está la senior. A mí me parece que los estudiantes, o sea, mis alumnos, mis estudiantes, deben indagar y aprovechar al asenio de preguntar cuestiones más vinculadas al proceso de la enseñanza, concretamente, porque son las condiciones totalmente novedosas en las que tienen que transcurrir la enseñanza. Ya por lo que ella cuenta, hay un seguimiento uno a uno, Ya. estudiante por estudiante. Se ha desaparecido la posibilidad de poderlos ver a todos y captar cómo va uno y cómo va otro en un mismo momento. Acá, Claro, para cada niño, claro, desaparece la simultaneidad del aula, porque cuando nosotros estamos en situación de aula, si bien también trabajamos con la diversidad, pero vamos trabajando en simultáneo con los 25 estudiantes. Aquí teníamos contenidos que se enviaban a todas las familias, pero no todos se trabajaban con la misma intensidad o no todos tenían el mismo grado de desarrollo según las circunstancias también que atravesaba la familia, ¿no? Pero aún así hay logros, siempre hay logros, ¿no? Siempre hay que quedarse con lo alcanzado y bueno, luego viene ahora la etapa en la que estamos transcurriendo ahora, que tiene que ver con tratar de que cuando estamos con las burbujas, trabajar esos contenidos que quedaron pendientes. bien. Ahí levantó Franquito la mano. Franquito, te damos la palabra. Sí, yo quería preguntar, porque ahora con todo este tema también de la virtualidad, quedó más en evidencia todo lo que es el analfabetismo digital, tanto de la familia como de los Pasamos, chicos también. pasamos a otro Entonces, analfabetismo ahora. Ay, no. sí, No, no, y, es real, es real. y hay Yo chicos que, por ejemplo, justamente estaban así. estoy, yo justamente estoy en ese grupo. Imagínense que nosotros sí veníamos incorporando las tecnologías, veníamos incorporando las netbooks, pero todo para nosotros era como muy somero, como muy superficial. La pandemia interpeló justamente esta cuestión y tuvimos que todos reconocer que estábamos transitando un analfabetismo digital muy profundo que nos estaba dejando bastante relegados en muchas cuestiones y que era necesario entonces comenzar a revisar esto y a ponerse a estudiar, a indagar, a ver las nuevas tecnologías ya como aliadas fundamentales en este proceso. Yo creo que eso debe ser tenido en cuenta como un gran llamador, como una gran luz amarilla en el quehacer docente. Así que allí nos tuvimos que comenzar a auxiliar unas a otras, porque quizás cada una conocía algo, una sabía quizás cómo grabar su clase sin necesidad de que otro lo filmara, otras habían incursionado ya en las reuniones por Meet y entonces iba fluyendo la información y nos íbamos animando también a hacer las partes de nuestro quehacer cotidiano porque nos dábamos cuenta que eso
nos faltaba. Era algo que habíamos dejado de lado y que ahora se convertía en una herramienta fundamental para nosotros. Así que sí, ese es un tema Y, a por tratar, seguir ejemplo, tratando. con las familias que no dominaban todo el tema de la tecnología, ¿cómo se hizo para poder llegar a ellos? Un aprendizaje entre ambas partes, porque la docente cuando aprendía algo lo transmitía inmediatamente a las familias y empezábamos a ver dónde estaban nuestras ventajas y desventajas con respecto a lo que habíamos seleccionado en cuanto a tecnología. Por ejemplo, cuando quisimos incursionar en las reuniones por Meet, tropezamos con que no todos tenían conectividad, con que no todos tenían internet. Entonces había que complementar. Había padres que sí podían participar con sus hijos por mí y otros que debían hacerlo por videollamadas, y los que no tenían crédito por videollamadas era a través de los audios o los videos. Así que era una situación de complemento de las herramientas tecnológicas, nunca puras, nunca puras. Bien, bueno, cada paso y minuto que vamos avanzando Se pone más emocionante. se pone más emocionante, más complejo, más variables aparecen, porque claro, ha ganado terreno la necesidad de que los docentes empiecen a generar estrategias, pero no solo para enseñar, sino para lograr la vinculación. Y la comunicación, Claro, porque debería ser la constante. y también empezar a valorar qué ofrece una cosa, qué ofrece otra, para Exactamente, poder exactamente. compensar esto de lo que vos estás hablando. Porque si no, bueno, yo creo que se ha notado eso, cada institución habrá valorado la manera de atravesar, pero sí se nota como nuevas diferencias que generó esta escuela, ¿no? Y bueno, me parece sumamente importante que la institución haya buscado diferentes modos de llegar a los chicos, entendiendo que no todos tenían, por ejemplo, internet. Claro, Ahora yo me exactamente. siento, Ustedes recuerden que aparte de la cuestión económica que media, Dianfunes también es diversa en cuanto a los servicios, porque tenemos muchísimos barrios de Dianfunes que no pueden ofrecer el servicio de Internet por más que la gente quisiera acceder a ellos. también. Entonces, en este caso, implicaban un costo adicional para la familia en el caso de que se quisieran conectar, porque debían hacerlo con los datos móviles, y todos sabemos que los datos móviles se consumen rapidísimo. Entonces, había que buscar el modo de que los 25 estudiantes estuvieran vinculados. Por eso les digo, nunca hemos trabajado con situaciones de herramienta tecnológica pura. Siempre hemos combinado, llegábamos a través de Meet, a través de WhatsApp, a través de videitos, a través de audio. Lo importante era mantenernos en contacto permanente y unidos, o sea, digamos, vinculados de manera constante, que no nos quedara nadie fuera del rebaño. O sea, cuando ya nos pasaba quizás que no habíamos recibido a los 2 días alguna noticia de un estudiante, rápidamente ya nos poníamos en contacto para ver qué había sucedido. Recuerden que nosotros tenemos que trabajar sí o sí que el niño esté con el hábito de estudio, que como si fuera como el seguimiento que hacemos de aula. Faltan 2 días los niños ahora, decimos, ¿qué pasó? Entonces ahí activábamos rápido las alarmas para ver y bueno, nos poníamos al servicio de las familias para alcanzarlos, para puentear, justamente eso es el puente. El puente. Esto que me estás diciendo algo clave, Andrea. Noto que la docente permanentemente trataba de establecer un paralelo
entre lo que le da seguridad en el contexto del aula, que es lo que tenemos incorporado y lo que hace a nuestra función y a nuestro oficio de enseñar, tratar de encontrar un espejo de algún modo en esta forma distinta de la enseñanza, ¿no? Virtual, a distancia, porque vos has hecho varias comparaciones y que esas comparaciones son referencias para, de alguna manera, pensar y diseñar la enseñanza en relación a estos modos. Noto que sí, que hubo muchas cosas nuevas, hubo mucha novedad. Y se me ocurre pensar que los docentes en todo este tiempo, y que continúa porque no es totalmente presencial esta vuelta a la escuela, que han tenido que identificar y generar nuevas capacidades docentes. ¿Vos coincidís con eso? ¿Te parece que desde desde tu oficio de enseñar, con esta experiencia, tuviste que fortalecer algunas capacidades o generar algunas nuevas? ¿Cómo te ves en eso? Yo creo que la principal capacidad que tuvimos que desarrollar tanto docente y familia fue la capacidad de humanizarnos. Porque digo de humanizarnos en el sentido de entender que la pandemia desnudaba toda nuestra humanidad, todas nuestras emociones, toda nuestra intensidad humana. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver qué podíamos seleccionar como contenidos, era pensar en el otro ser humano como sujeto de aprendizaje, pero un sujeto emotivo, muy emotivo. Nos pasaba, por ejemplo, que a veces dábamos alguna actividad, una historia o algo, y los niños se reflejaban en ellas con distintas emociones. Estaba el triste, estaba el que disfrutaba quizás de espacios en su casa, estaba el que no tenía demasiado espacio. Entonces, allí me parece que fue una de las capacidades, humanizar, la capacidad de escucha, la empatía, que fueron acompañando a las de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Creo que eso fue un gran desafío para nosotros, porque lo ves, ves al otro sujeto en toda su humanidad. Incluso nosotras mismas, hay veces que estábamos eufóricas, contentas, felices, y al otro día teníamos esa añoranza del aula, y se notaba en nuestras formas de hablar, se notaba en nuestras formas de llegar, y el otro percibía e inmediatamente venía la respuesta. Y ese feedback, esa retroalimentación, también era una instancia importante de aprendizaje, que no la habíamos valorado tanto quizás en una situación normal como en una que tenía que ver con el aislamiento social. Esto que decís es muy importante porque aparece en primer plano la cuestión de la emocionalidad que nos atraviesa todo, no solamente los niños, sino también los adultos. Todos tuvimos que tener un tiempo para acomodarnos y generar ciertas, no sé, fortalezas, estrategias para vivir en este nuevo contexto. Pienso que es muchísimo todo lo que hicieron, que pusieron en primer lugar al niño en su integridad. Era importante mantener un niño entusiasmado, motivado. Exactamente, motivado. Quizás, no digo que pasó a un segundo plano los contenidos, sino que a los contenidos se le agregó a la par igualmente de importante la cuestión
de generar en este sujeto que aprende unas ganas, un entusiasmo, un querer hacer las cosas y un sentido sobre Sí. todo. Porque Mira, Iris, para poder ilustrar y para que ustedes se ilustren esto que les estoy diciendo, veníamos de una situación de quiebre después de las vacaciones de julio, cuando nos volvieron a decir que no volvíamos, y ahí tuvimos un quiebre importante a nivel emotivo. A mí me tocaba dar el texto instructivo. Entonces, vieron que siempre el texto instructivo se da con una receta, con una regla de juego. Bueno, decidimos en forma conjunta el primer ciclo trabajar la choza. ¿Se acuerdan la choza que hacíamos en los patios de la casa con los árboles debajo de la mesa? Bueno, reversionamos este juego que se había perdido también y propusimos el armado de chozas, pero siguiendo los pasos del texto instructivo. No les puedo explicar lo que fue a nivel emocional esta actividad para el grupo familiar. Salieron todos a los patios, comenzaron a conquistar los espacios, las chozas, si ustedes ven las fotos que les he mandado de las chozas, era una más divertida que otra, y no les puedo explicar cómo trabajaron las familias junto con los chicos el texto instructivo, los verbos, el orden, el formato del texto instructivo, los tipos de letras, porque claro, se habían motivado con el tema de armar la choza, que de por sí es súper divertido, pero después había que llevarlo al contenido. Esa fue una experiencia muy linda y que tenía que ver con volver a levantar los ánimos, remotivarnos e ir por más, e ir por la segunda etapa. Entonces, el docente todo el tiempo era un docente de circunstancia. El docente era un docente creativo al 100% para decir, hoy, ¿qué hacemos? Hoy, ¿qué les proponemos para relacionar el contenido y que la familia en su conjunto se dispusiera nuevamente a querer volver al hábito de sentarse y escribir y hacer? Veo que sí, la creatividad tuvo que estar muy en primer plano allí para pensar propuestas que a los chicos los hagan sentir bien y que tengan sobre todo la voluntad y las ganas de hacer, que le encuentren el sentido y también encontrarle en eso el lugar al adulto, que formaba también parte de lo mismo. Cuestión que antes no se daba, porque siempre hemos tenido niños cuyas familias acompañan mucho y otros que no. Y las seños saben muy bien la situación de cada niño. Entonces procuran que el tiempo de la escuela se aproveche al máximo, sobre todo en aquellos casos de niños que saben que no tienen la posibilidad de que su familia le ayude por diferentes motivos. Entonces, ahora en esta circunstancia, eso era un gran desafío y lo sigue siendo. Por eso es que el gobierno está pensando distintos modos, ¿no? De recuperar esos niños que han quedado un poco desamparados por sus situaciones de familia y económicas también. Son muchísimas las variables que se entraman en este contexto. Variables inéditas, nunca antes pensadas, porque en la clase, en el aula, todo estaba de algún modo controlado, entre comillas. Exactamente. Sí. Con los gestos, la mirada, la expresión, la espontaneidad, la alegría que contagia al ser grupo. Bueno, ya sabemos todas las fortalezas que tiene el aprender con otros. Esto se vio interrumpido y ustedes fueron buscando los modos de que de alguna manera los chicos sientan a sus compañeros, sientan a la senio, etcétera, etcétera. Le voy a dar la palabra a Franquito, que levantó la mano. Sí, bueno, yo lo que la había anotado en base a lo académico, pero sí cree que el nivel académico pudo mantenerse en cuanto a la enseñanza virtual.
Y también igual teniendo en cuenta de que también está todo el proceso de socialización, si hubo un retroceso o si pudo mantener, digamos, ese nivel y favorecer quizás la socialización y ese tipo de cuestiones. No sé si, no diría que hubo un retroceso, porque, porque en realidad en muchos aspectos hubo avances. Esto que planteamos recién de decir, bueno, la incorporación de la tecnología en el quehacer docente ya en lo cotidiano, ya es un avance y es un logro importante en lo académico, porque creo que el docente ahora también está entendiendo que ya no se puede resistir más a las nuevas tecnologías, sino que las debe incorporar y esto me parece que hace a la cuestión de la mejora en la performance académica. Con respecto a los estudiantes, quizás no se lograron desarrollar todos los contenidos propios que se tenían seleccionados en la planificación 2020. Eso, pero no quiere decir que eso necesariamente implique un retroceso, sino que tiene que ver con un cambio abrupto, una interrupción de todo lo que se venía haciendo como normal para pasar a construir una nueva normalidad que por supuesto también interpeló a la cuestión educativa. Uno trata como docente de que el nivel académico se mantenga más como una institución de prestigio como la Juan Bautista Alberdi, ¿no? Que siempre ha sido reconocida como una institución muy destacada a nivel local, provincial, siempre por sus proyectos y sus logros. Así que ese es un desafío grande que se tuvo para mantener, ¿no? el buen nivel académico, que los niños supieran leer correctamente, expresar, poder resolver situaciones problemáticas, la construcción del oficio de estudiante, la identidad con la institución. Bueno, son pilares que en ese sentido, vuelvo a reiterar, no se negociaron, se mantuvieron. Para mí sí, pero por supuesto, otros contenidos se debieron dejar de lado que se van a trabajar este año. Recuerden que nosotros en realidad tenemos una evaluación procesual 2021, es decir, tenemos como, hablando mal y pronto, chicleado un año, ¿no? Donde por eso también, buscando el buen nivel académico, los docentes pedimos la continuidad pedagógica con nuestro grupo clase. Yo sigo este año con mi grupo de estudiantes, pasé de segundo a tercero, la docente de primero pasó con segundo, o sea, fuimos buscando también alternativas para que esto que estás planteando no se diera, ¿no? Que se bajara el nivel académico, sino que pudiera profundizarse ahora aquellos contenidos que en su momento no se dieron por las dificultades propias de una enseñanza en casa. Bien, bueno. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Tampoco podemos decir que hemos logrado las metas como nosotros las habíamos planteado al inicio del 2020, porque por supuesto hubo un quiebre importante, eso no lo vamos a negar, pero en todo tiempo estuvo la búsqueda de la excelencia académica, es decir, una preocupación porque el segundo grado, el tercer grado, el primer grado alcanzaran aquellos acuerdos institucionales que tenemos, como por ejemplo lo que tiene que ver con las operaciones básicas, con lo que tiene que ver con lectura y escritura, oralidad, lo que tiene que ver con la interdisciplinariedad. Esas son cuestiones que se trabajaron sí o sí. Te quería preguntar, Andrea, en el caso de tener que hacer un seguimiento de los chicos, porque bueno, como decíamos recién, hubo que pensar como uno a uno, ¿no?
cómo venía un niño, cómo venía otro, porque no los tenemos todos juntos y en simultáneo. ¿Se te ocurrió hacer, no sé, alguna plantilla, algún modo especial de seguimiento que seguramente ha sido creado y inédito, porque no es así como solemos tener la posibilidad de valorar cómo va cada niño? Es muy distinto de tenerlos en el aula. Claro, recuerden ustedes que desde el gobierno tuvimos una nueva propuesta de calificación donde ya no teníamos el sistema habitual. Primeramente no teníamos los trimestres como los habíamos tenido en el año 2019, es decir, no teníamos desdibujados los tiempos. La otra cuestión es que ya no teníamos la nota como el excelente, el muy bueno, el satisfactorio, sino que comenzamos a trabajar lo que tenía que ver con lo logrado, lo alcanzado, ¿sí? Empezamos a cambiar un poco el lenguaje de lo que habitualmente teníamos nosotros como formas de corregir. Entonces, cuando nosotros hicimos las grillas de los contenidos que se seleccionaron, se trabajaba en función de un nuevo sistema de calificación, es decir, lo había alcanzado, lo había logrado, ¿sí? Teníamos un nuevo sistema que es el que todavía estamos trabajando. Entonces, trabajamos en función de decir, bueno, el estudiante, si tenía que estar en tercer grado y llegar a la numeración del 1000, de la unidad de 1000, bueno, ¿qué logró? Bueno, este grupo logró llegar hasta la unidad 1000, este grupo logró hasta el 800, o sea, ¿qué logró? ¿Qué alcanzó? ¿Y dónde está lo que se debe luego complementar? Entonces ya cambiamos también nuestro sistema de calificación necesariamente, porque ya no podíamos tener como nosotros lo hacemos en aula. En nuestras evaluaciones también se debieron flexibilizar en función de los nuevos mecanismos que teníamos para poder evaluar ahora. Entonces, evaluamos en función de las devoluciones que nos hacían los niños, pero también de las devoluciones que nos hacían las propias familias, dónde estaban las dificultades, qué observaban, porque esto ha sido un trabajo conjunto, ya no era el docente en el aula solo como lo hacemos habitualmente. Acá teníamos la otra parte con la cual también conversar y escuchar y que nos decían, también fue muy importante el sinceramiento de parte de la familia, de decir, sí, esto lo ha logrado, lo alcanzó, esto no lo pudo realizar, le cuesta, está en proceso. Teníamos estos nuevos vocabularios evaluativos también. Esto que estás diciendo es re importante. Este nuevo vocabulario que también implicó nuevo sentido, un nuevo modo de mirar el avance y los aprendizajes, ¿no? Aparece un mediador fundamental que es quien representa a la familia en esta instancia en la que vos decís sinceramente, de poder contar qué dificultades tiene el niño o que el niño lo diga directamente. Bueno, noto que se genera un escenario novedoso y también noto que la seño pierde toda aquella otra evidencia propia del aula, ¿no? Porque en el aula el docente puede hacer un seguimiento de cada niño en función de otras pistas que ahora no las tenía. Por ejemplo, bueno, cuando cada niño se acerca al escritorio a hacer una consulta, ya la seño puede darse cuenta qué es lo que no está comprendiendo y hacerle una aclaración, y este trato persona a persona, este trato directo, genera una confianza que de pronto con la virtualidad había que buscarle otra vuelta. La confianza en las posibilidades de aprendizaje del sujeto, que es una de las prioridades pedagógicas,
tuvo que reestructurarse también y ver otros modos donde me parece que hasta estaba atravesado por cómo decimos las cosas. No es lo mismo tener al niñito allí con su cara, su ternura, su gesto, que se te sube a la falda, que te abraza, que te toca y te pregunta lo que no sabe, a no tenerlo. Entonces la seño tiene que redescubrirse en otros modos de llegar con su ternura al niño. A ver, una seño que me manda un video y es una amarga en el video, una amarga que no me lo está diciendo con un tono de cariño, no sé cómo decirlo, influye porque el contenido también es, la forma también es contenido, como dicen algunos autores. Y Sí, eso hubo que construirlo, la seño lo tuvo que construir, porque no le valía lo que tenía en el aula, no le valía. La seño en el aula camina hasta el banco, le hace un gesto al niño, una sonrisa, no sé, todo eso había que recomponerlo de otro modo. Entonces, me parece a mí que los videos tenían que ser bien pensados, tenían que ser bastante bien producidos para que realmente le llegue al chico. Si no, hasta corríamos el riesgo de que la señorita parezca no sé qué. Yo lo digo porque tengo sobrinitos que los niños relatan, captan mucho sí. y, y señalan eso. Y eso que ellos señalan es lo que les llega, es lo que les llega. Entonces, bueno, había muchas veces que las actividades no, realmente no llegaban a la expectativa del niño en algunos casos, Sí, que les Iris, parecía una actividad tonta por ahí, y uno también, no se da cuenta de eso. sí, también ahora que estoy haciendo memoria, porque vieron que uno a medida que va recuperando, también otra cosa que tuvimos que trabajar mucho los docentes fue los speech familiares. ¿Qué quiero decir con esto? Los ¿Qué? discursos que están naturalizados y que había Ah, que desterrarlos. Por ejemplo, me pasaba que tenía mamá que me decía, vamos muy atrasados, señor. Y yo les decía, acá no existe la palabra atraso. Acá estamos todos avanzando, solamente que estamos avanzando a distintos ritmos. Había que también trabajar estos discursos, ¿por qué? Porque si el niño constantemente escuchaba a la mamá diciendo de él mismo que él estaba atrasado, ya eso me generaba algo que me resta. Ahora, claro. si yo al niño le digo, no, vamos avanzando, entonces quiere decir que estamos en camino de. Entonces yo siempre les decía a las mamás cuando antes de comenzar la clase, mandaba un mensaje a las familias o antes de mandarle al niño. Y trabajábamos esto, ¿no? Trabajábamos el tema de no decir estas cosas que nos restaban. Por ejemplo, no decir no estamos en situación de escuela o de aula o de aprendizaje. No, no, no. La escuela estaba presente, estábamos dando clase, los docentes seguíamos enseñando y los estudiantes aprendiendo, porque si uno decía, bueno, no estás en la escuela, y bueno, se generaba decir, bueno, lo puedo hacer mañana, o no lo hago, o lo dejo de hacer. Entonces, eso lo tuvimos que trabajar mucho, la fuerza de la palabra, para que llegara, como dices vos, como algo de motivación. Entonces, yo les pedí siempre a las familias que desterráramos estas frases desafortunadas que nos hacían, nos cargaban mochilas de piedra y no nos dejaban avanzar. Entonces, por esta razón, por ejemplo, yo me acuerdo que les sabía decir como el juego de la oca, les sabía decir a los chicos, vamos por el juego de la oca, avanza 5 casilleros, avanza, pero avanza 3 casilleros, y nunca retroceder, porque el que retrocedía entonces se tenía que volver a cero y no podía ser. Entonces, esas cosas también fue muy interesante de trabajar con la familia, la fuerza de la palabra. Esto que estás contando, Senio, ¿formó parte de acuerdos institucionales o fue algo que vos con tu sensibilidad percibiste y empezaste a instalarlo? Porque, bueno, lo que estás relatando realmente forma parte de una nueva didáctica, de una didáctica emergente,
que tiene que ver con Sí. esto que estamos transitando. Mira, fue un acuerdo del primer ciclo. Nosotros en realidad yo hablo del primer ciclo porque justo estoy trabajando en primer y segundo, tercer grado. Después el segundo ciclo también sería interesante que entrevisten porque ese trabajó con mayor grado de complejidad preparando para secundaria. Nosotros en el primer ciclo nos juntábamos a veces, o sea, digamos, juntábamos en el sentido video, en el patio y grabábamos mensajes para el primer ciclo en conjunto. Entonces, por ejemplo, para el 25 de mayo, cada una de las docentes se disfrazó de un pregonero. Y después ensamblábamos el video, entonces de esa manera era como que hacíamos los pregoneros y los niños trabajaban los pregoneros. Cuando trabajamos, por ejemplo, la cuestión de la bandera, también trabajamos los mensajes con la bandera y entonces ellos después no saben los hermosos mensajes. Trabajamos mucho el discurso, como equipo de trabajo para generar esa atmósfera de avance, de presencia, y bueno, y ahí también aprendimos que la tecnología nos permitía unir los videos, corregir y que quedaran bien establecido. Cuando fue la semana de la primavera, también cada una de nosotras se disfrazaba, como lo hacíamos siempre, después se ensamblaba el video y entonces los chicos comenzaron a disfrutar su semana de estudiantes. O sea, fue muy interesante esta construcción de nuevos discursos. Bien, ahí Franquito levantó la mano. Sí, quería preguntar sobre el proyecto Pequeños Escritores. Sí. ¿Cómo hizo o si tuvo que usar estrategias diferenciadas con los chicos que iban un poco más atrasados en la lectura y escritura? Porque en la virtualidad de encima también es, calculo, el doble de difícil. Claro, el proyecto de Pequeños Escritores en Casitas Literarias surge por el tema de que nosotros tenemos como un macro objetivo la lectura y escritura, ¿no? En el primer ciclo, fundamental, la alfabetización, el uso de los distintos tipos de letra en primer grado, en segundo y en tercero, y era un desafío cómo íbamos a hacer que nuestros niños escribieran, leyeran y después pudieran corregir y reescribir. Entonces, en este proyecto lo hicimos multidisciplinar, lo trabajamos con tecnología, lo trabajamos con plástica, salimos a buscar colaboradores como si estuviéramos en una situación de aula, porque siempre hemos llevado a escritores a las aulas para que compartieran, solamente que en este caso los acercábamos a través de los videos. Fueron muy didácticos, la verdad, quienes participaron, trabajaron desde cómo se debía escribir, el uso de la mayúscula, y bueno, por supuesto sí, tuvimos distintos niveles. Tuvimos los que terminaron escribiendo cuentos con las 3 etapas, ¿no es cierto?, la introducción, el desarrollo, el desenlace. Tuvimos aquellos que, bueno, se animaron a escribir oraciones, tuvimos los alfabéticos, pero todos participaron. Todos pudieron armar en su casa la bibliocasa, que era importante para nosotros, la presencia del libro, el rincón de lectura, que era un desafío para nosotros porque no teníamos las bibliotecas, que es lo habitual que hacemos también, fomentar la lectura desde las bibliotecas. Trabajamos la maratón de lectura, luego de que cuando ellos mismos leyeron sus producciones, fue un proyecto interesante y que nos abrió la posibilidad de la participación de la familia toda, porque en Pequeños Escritores, en Casitas Literarias, las casas se convertían en la sede de las bibliotecas, de los anecdotarios, de los relatos, para poder hacer las escrituras y después que ellos mismos pudieran leer sus propias escrituras. Un proyecto muy interesante. Los 3 grados
terminaron con sus antologías, o sea que fue un proyecto que permitió alcanzar grandes objetivos. Bueno, no sé si alguna otra de las estudiantes quiere preguntar algo a la senio. No sé si alguna de mis compañeras profes está conectada, pero bueno, Acá estamos escuchando muy interesante su exposición y la verdad que es un gusto que sea docente de nuestra institución y que sea tan comprometida y que sea tan creativa y que nos ayude a pensar otra manera de relacionarnos con nuestros estudiantes, ¿no? Porque por allí bueno, los chicos son de nivel primario, son el profesor de nivel primario, pero en mi caso, mi cabeza es más para el nivel secundario, entonces te ayuda a tener otra mirada con respecto a cómo podemos abordar esta situación de pandemia y este trabajo desde la virtualidad, tratando de conectarnos y de que sea lo más parecido a la escuela que podamos aproximarnos o lo más normal que se pueda, digamos, ¿no? Es complicado eso y sostener el vínculo mucho más complejo todavía y hacer que las familias piensen que están, que en realidad esa es la escuela, nuestra nueva manera de ver la escuela, también es muy complejo. Entonces, estos aportes que nos dio la señora Andrea nos ayuda a pensar otros modos de abordar el conocimiento y, y en sí una manera distinta de estar presentes, ¿no? Los estudiantes, los docentes, la familia. Exactamente. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando estudiábamos siempre la acción, la reflexión sobre la acción-reflexión. ¿Se acuerdan de ese axioma que siempre no, sí. lo estudia? Bueno, nunca se puso más en práctica que en esta situación de pandemia. Constantemente estar en acción, reflexionar sobre la acción y volver a accionar. Yo creo que eso ha sido todo nuestro transitar del 2020 y creo que va a ser la base fundamental del 2021, ¿no? Esto de decir, bueno, me pongo en marcha, me pongo en acción, veo cómo me va yendo, hago los ajustes necesarios, converso con las familias para ver cuáles son los logros alcanzados, dónde están las dificultades, dónde se debe trabajar más, reflexiono sobre eso y vuelvo de nuevo a proponer una acción en base a la devolución que voy teniendo. Entonces, es constante nuestro trabajo y creo que somos docentes más allá de circunstancias. El docente es docente. El docente ha sido formado para enseñar y entonces supera después las circunstancias, se eleva y debe elevar, por supuesto, a su estudiantado. Creo que allí está la maravillosa vocación docente, que es muy particular, muy poco comprendida, porque creo que solamente aquellos que son docentes o hijos de docentes pueden llegar a dimensionar la labor, ¿no?, constante del docente. Y creo que, para ya ir redondeándoles la idea, creo que eso fue muy importante cuando la familia pudo revalorizar el trabajo docente, porque ahora ellos eran copartícipes. Entonces, creo que ahí estuvo también otra importante coyuntura entre escuela y familia. Ellos entendieron la labor del docente porque ahora a ellos les tocaba ponerse coparticipando con su docente de grado, ¿no? La verdad, Andrea, es muy claro tu relato. Se nota que fue todo un tiempo de pura construcción y que fue tomado desde tu experiencia como oportunidad, como desafío y como oportunidad para
el desarrollo profesional. Esto que dijiste al último, realmente yo no lo había pensado. A mí me costó muchísimo, pero muchísimo, asumir esta nueva circunstancia en la que se daba el desarrollo del trabajo docente. Pero como vos dijiste, hay que elevarse, o sea, hay que poderlo trascender. Exacto. Creo que estás dando muestra de eso con todo lo que nos has contado. Hay muchísimos valores, muchísimo criterio, muchísima empatía en todo lo que nos contaste y creo que es una maravillosa oportunidad para nosotros poder desentrañar todo esto que nos has relatado, de construirlo y empezar a captar pistas y emergentes de una nueva didáctica, porque así lo ha sido. Esto no estaba escrito en ningún lado. Son los docentes con su trabajo los que están escribiendo una nueva página en la historia del sistema educativo. Entonces, todas estas experiencias tienen un alto valor formativo y nosotros, como grupo de estudiantes que somos y docente que acompaña, vamos a trabajar profundamente eso, porque el oficio de enseñar se ha llenado de nuevas connotaciones. En lugar de la familia, en lugar del sujeto, hay muchísimo para analizar. Y es lo que yo les voy a pedir a mis estudiantes, porque estamos en otra circunstancia y no tenemos certezas de hasta cuándo seguirán. Y de hecho no hay vuelta atrás. De hecho, todo este camino transitado generó nuevos conocimientos y que nosotros los tenemos que incorporar. Esto no es un paréntesis en la vida de la sociedad. Esto forma parte de la historia y evidentemente nos está dejando muchísimo aprendizaje. Así que bueno, nos toca a la práctica 3 vivir estos especiales momentos, pero creo que también lo vamos a mirar como la gran oportunidad de tomar de tu experiencia, sí, todo lo nuevo que se ha producido, todo lo que hizo que los niños pudieran aprender, que pudieran continuar con la escuela. Hay muchísimo potencial y veo en vos la representación de muchas colegas más que seguramente estuvieron en lo mismo, ¿no? Emprendiendo y comprometiéndose Seguro. con los niños y con las familias. Y fíjate, Iris, para responderle a Franco, porque me quedé pensando en lo académico, Sí. fíjate vos que el año pasado el lema institucional era: con esperanzas y sueños construiremos nuestra historia, y el lema de este año es: reinventamos la escuela para continuar construyendo. Entonces, fíjate qué interesante que es esto de tener en claro lo académico en nuestra institución. Es decir, el año pasado empezábamos con esperanzas y sueños y por lo tanto eso era lo que teníamos como meta y teníamos que cumplirlo, y creo que todo el equipo docente trabajó para seguir dándole esperanza a los estudiantes que ya íbamos a volver, que esto tarde o temprano se iba a superar y que los sueños se iban a alcanzar. Pero este año estamos en el trabajo de la reinvención, ¿no? De reinventarnos como escuela para seguir construyendo historia. Entonces, yo creo que ahí también está la base de nuestra calidad académica, ¿no? Esta posibilidad que va a tener ahora todo el equipo docente, la familia de nuestros estudiantes, de ayudar a los estudiantes en la construcción de su oficio, entendiendo que nos estamos reinventando, que nos estamos, cuando uno inventa algo, es algo nuevo, es algo innovador, pero ahora no solamente tenemos que tener algo nuevo e innovador, sino que tenemos que reinventarnos, es decir, reforzar todavía, vamos por más, porque vamos por esa trayectoria de historia académica que tiene nuestra institución.
Bueno, eh, te agradezco infinitamente tu predisposición, Andrea, tu testimonio, la forma en que te has brindado con contarnos todo, con detalles, con el entusiasmo, el tiempo que has dedicado para comunicarte con nosotros y sabemos que contamos con vos, siempre ha Sí, sido así. sí, sí. Más que Y agradecida, espero que les haya sido útil, espero que disfruten cuando vean los videos de los chicos, las fotos, porque ahí van a ver que todo esto que les conté tiene sus protagonistas. Son de carne y hueso, existen y están en este camino maravilloso de lo que tiene que ver con poder seguir aprendiendo y nosotros seguir aprendiendo con ellos. Así que más que agradecida yo por todo este espacio de escucha. bueno, será hasta una nueva oportunidad, Andrea. No creo que esta va a ser ni la única ni la última. En nombre mío y de mis colegas y mis estudiantes, te agradecemos muchísimo y cualquier cosa seguro te vamos a estar Sí, sí, sí. consultando. Lo que Eh, necesiten porque el tercer grado ya se está preparando para todo lo nuevo. De hecho, ya esta semana despegan con el nuevo proyecto de Tecnomat, que es toda la cuestión del proyecto de las matemáticas con aplicación de tecnologías, así que en formatos taller. Así que ahí nos vamos a aventurar un nuevo formato de aprendizaje, así que seguro que después les va a gustar saber cómo nos está yendo. bueno, Andrea, gracias y que tenga buenas noches, ¿eh? Bueno, Gracias, gracias a ustedes, nos vemos, un placer. estamos viendo. A Muchísimas mis gracias, Andrea. pido que Chao, nos vemos. Así. quédense un ratito, chicos, que quiero hacer unas pequeñas advertencias en relación a esta entrevista. Todo el material que la Senio me ha compartido lo voy a subir al aula para que ustedes, además de poder consultar la entrevista porque está grabada, tengan la referencia de cuál fue el proyecto, qué actividades se propusieron, lo que ella dijo también de fotos, de videos, bueno, todo lo necesario para que tengan una idea más abarcativa de lo que ella desarrolló. Pero voy a hacer, escuchándola a la Senio, escuchándola a ella, no era algo que yo lo tenía pensado de antes, sino que escuchando su experiencia, me llamó muchísima la atención todos los nuevos criterios vinculados a lo pedagógico, a la enseñanza y al aprendizaje que han sido emergentes en estas situaciones especiales. Sobre lo cual voy a preguntar, voy a proponer y ustedes van a tener que desarrollar y reflexionar. Me parece que en todo este relato ha superado eso al contenido mismo que hubo que enseñar. No es que haya perdido valor el contenido en absoluto, sino que en el marco en el que se tuvo que dar la enseñanza, tuvo tantas cuestiones nuevas, emergentes y criterios que hubo que construir para hacer posible la enseñanza y el aprendizaje, que me parece va a ser algo fundamental dentro de este trabajo integrador que vamos a hacer. O sea, no se va a tratar solo de que ustedes imaginen una actividad para los chicos, sino que también voy a pedir que recuperen de este relato cuestiones puntuales que me parecen fundamentales de cara a una didáctica que está emergiendo a raíz de este contexto por el que ha atravesado toda la sociedad y gran parte del mundo. Sí, Fran. Aquí todo. Y para el trabajo en integrador, ¿tenemos que trabajar sobre las 3 entrevistas que vayamos a hacer o elegimos una? Van a elegir una. La idea de tener otro relato es
agregarle diversidad y seguramente experiencias distintas a la que tuvo la seño. Ustedes vieron que realmente asombró que en el caso de ella, todos los niñitos estaban vinculados. Y ustedes conocen escuelas que no ha pasado eso. Entonces, bueno, Sí. se ha generado como una nueva diversidad ante esta escuela distinta, virtual, o ya no sé cómo le llamamos. No sé si tienen alguna consulta para hacerme y si no, ya iríamos cerrando esto y sí, yo estaría diciéndoles mañana el horario de la próxima entrevista, que en principio va a ser mañana, pero de todos modos se los tengo que confirmar. ¿Alguna consulta? Bueno, profe, recuerde que mañana tenemos Jeffy a las 8 de TIC. Ah, me habían dicho, sí. Bueno, yo lo anoté, sí. Bueno, y otra cosa, esta entrevista también tenía como sentido que participaran y solamente estuvo prácticamente la voz de Franco, Lucrecia al comienzo. Yo realmente espero que, que no se hayan quedado con dudas, que no se hayan quedado con intención de consultar y no consultaron. Parte del sentido era justamente entrevista. Entonces, bueno, eh, sentí un poco de ausencia de voces, chicos. Traten bueno, de ser más participativos, porque si no, si la escuela continúa así, virtual y nadie participa, voy a estar hablando sola yo y me voy a aburrir conmigo misma. Así que bueno, eh, estoy para cualquier consulta que me quieran hacer. Ahí al grupo de WhatsApp me parece que es lo más práctico. Y bueno, les agradezco su presencia y seguimos trabajando. Le agradezco a la profe Estela que nos está grabando, que nos está acompañando. Ella es Dire y tiene mil cosas para hacer y bueno, ha dispuesto de su tiempo. Y ahora parece que está ocupada, no sé. No me está escuchando. Estelita, Estela. Estela, ¿me escuchás? Parece que sí. Tiene el micrófono apagado. Sí, perdón, justo me entró una llamada. Sí, Eh, eso lo decían los chicos. eh, Bueno, que te bueno, agradezco, te no, agradezco de nada. tu tiempo, que nos hayas dado esta posibilidad de grabar y que nos hayas acompañado dentro de tantas cosas que te toca responder desde esta función, ¿no? Y en estos momentos particulares. Yo siempre digo que esta función yo la busqué, entonces no me voy a Sí, quejar, al contrario, no, es no parte hay de mí, duda. a mí me encanta la adrenalina, entonces Ya veo. es un gusto acompañar en todo lo que yo pueda, acá estoy, no hay ningún problema. Bueno, Así bueno, que gracias. Gracias a todos por estar. Y bueno, seguimos en este trecho que nos queda, que nos sirva, que sea una instancia más de aprender y también de disfrutar. Así que bueno, chicos, quedamos en contacto. Nos vemos. nos vemos, chau, chau. Chao. Chao. Chao, Franquito. Profe Estela.